Hola a todos, bienvenidos a mi siguiente video tutorial sobre mantenimiento de acuarios. Hoy les quiero hablar de los ciclados de los acuarios y de los filtros, ¿vale? De las bacterias. Me estaban pidiendo por ahí y ha habido bastante confusión con ese tema. ¿Qué es el ciclado de un acuario? El ciclado, este tema tiene muchos matices y muchas ramificaciones. Trataré de explicarlo de la manera más fácil posible. Así que si me enredo un poco y me voy por las ramas, no se preocupen, que ya luego recupero el hilo y sigo hablando, porque la verdad es que lleva muchos matices este vídeo, ¿vale? O este tema. ¿Qué es la... ¿Qué es un ciclado de un acuario? Hay unas bacterias que se crían en el agua, se crían solas de forma natural, aunque también se pueden comprar en cápsulas, ¿vale? También se venden. Esas bacterias son súper necesarias para un acuario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se producen solas necesitan un tiempo, pasado un mes, 2 meses, depende del tamaño del acuario, a veces más, a veces menos. Eh, Esas bacterias se producen solas. ¿Qué hacen esas bacterias? ¿Por qué son tan buenas o por qué hacen falta? Esas bacterias, o sea, los peces cuando comen, cuando hacen sus caquitas, tienen amonio en los excrementos, ¿vale? Ese amonio es muy tóxico, es letal para ellos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los peces van comiendo, van haciendo caquilla, van expulsando amonio, siguen comiendo, siguen expulsando amonio, siguen comiendo con los días, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el agua se va cargando, por así decirlo, de esas cantidades tan grandes o tan altas de amonio. Eso intoxica profundamente a los peces hasta matarlos. ¿Qué pasa? Que ahí entran en juego nuestras amigas las bacterias. Son unas bacterias que digamos que hacen una reacción química con ese amonio. Las bacterias son tres grupos, ¿vale? Son tres, digamos, tres especies de bacterias o tres familias, que son por un lado ahora no sé si es familia o es especie, me parece que son familias. Por un lado están las nitrosomonas, o sea, digamos que las bacterias necesitan convertir ese amonio que es tan tóxico en sustancias menos tóxicas. Aparte de eso, ellas se alimentan de ese amonio. Entonces, por un lado se crea esa simbiosis. Esa transformación o esa metabolización, para hablar bien, del amonio se produce en dos fases. La primera fase, hay dos tipos de esos tres tipos de bacterias, dos de ellos intervienen en la primera fase, que son las nitrosomonas y las nitrococcus, que son las que se encargan de coger un poquito de oxígeno del agua y el amonio y lo metabolizan y lo convierten en nitritos. Y luego esa es la primera fase, y luego en la segunda fase, una vez que están los nitritos, las nitrobacter, que es el tercer grupo, entran en juego y agarran ese nitrito y lo vuelven a metabolizar y lo convierten en nitratos. Entonces ya no es tan tóxico para los peces. El valor de nitritos en un acuario, si lo miden por un test, tiene que ser cero, siempre, cero. Y sin embargo, en nitratos pueden permitirse hasta unos 20, me parece que es miligramos la medida, hasta 20 unidades como máximo en el acuario. O sea, tienen un margen mayor. ¿Qué pasa? Por este motivo son los cambios de agua. Hay que hacer los cambios de agua periódicamente. Dependiendo del acuario, del tamaño del acuario y cuántos peces tengamos dentro, esa periodicidad tendrá que ser con más frecuencia o con menor frecuencia debido a que los peces se intoxican más rápido o menos, ¿vale? O más lentamente con su propio amonio, con los nitritos o los nitratos de sus propios excrementos, ¿vale? Por eso el tema de cambiar el agua. ¿Qué pasa cuando un acuario es nuevo? Esas bacterias no existen. Cuando un acuario es nuevo hay que hacer lo que se llama un ciclado, que es dar el tiempo a que se produzcan esas bacterias, esa maduración. Ciclar un acuario y madurar un acuario es lo mismo y significa hacer que se produzca esa colonia bacteriana. ¿Cómo se produce la colonia bacteriana? Ella se produce sola. Literalmente se produce sola. ¿Qué pasa? Que la podemos ayudar. Voy a hacer un pequeño salto para aclarar una cosa y luego ya sigo por donde íbamos, ¿vale? Un pez, cuando se mete en el acuario, cuando están empezando con un acuario nuevo, un pez no debe, generalmente, no debe empezar, o sea, no se deben meter los peces cuando se compra un acuario, porque como no están estas bacterias, a la que los peces empiecen a producir sus propios nitritos, sus propios nitritos, su propio amonio
de sus propios excrementos. Los peces se van a intoxicar y de pronto a lo mejor pasa que meten los peces y a los 3 o 4 días se les mueren el 60 o el 70% de los peces, ¿vale? Cuando digo 70% de los peces no estoy hablando que metan 100 peces, pero bueno, nos entendemos. Se les va a morir la mayoría de los peces. Eh, Esto es así. Entonces, esas bacterias absolutamente son necesarias. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un acuario, vamos a hablar de un acuario promedio de unos 60 litros, ¿vale? Para un acuario promedio de unos 60 litros, lo ideal es un mesito, un mesecito. No todos los acuarios, aunque sea un acuario de las mismas medidas, no todos los acuarios tardan lo mismo en producir la colonia bacteriana, porque no todas las personas meten lo mismo dentro del filtro. Hay una parte del filtro que suele colocarse, suele guardarse para la carga bacteriana, que son esas bacterias. Las bacterias, las nitrobacterias, por así decirlo, las bacterias nitrificantes, van a estar, sean del grupo que sea, van a estar por todo el acuario, por la grava, en el agua, pero sobre todo, donde más van a estar y donde vamos a cuidarlo como si fuera oro en paño, es en el filtro, ¿vale? Por ahí más atrás les dejé el vídeo de cómo colocar las cargas en el filtro para que la colonia de bacterias esté bien. Para que le pase toda el agua limpita, una vez ya esté limpia, pase entonces por las bacterias y no las dañe. Las bacterias del filtro hay que tratarlas como oro en paño porque, aunque suene un poco drástico, literalmente la vida de los peces puede depender de esa colonia bacteriana. Sobre todo mientras más peces tenemos, o mientras más grandes son, o mientras más ensucian, más depende la vida de los peces de esas bacterias porque si no están esas bacterias se pueden intoxicar. Para un acuario estándar, promedio de unos 60 litros, tardaría, digamos, un mesecito más o menos, aunque depende de las condiciones, de la temperatura, del tipo de agua, de qué medio tengamos para poner las bacterias. No es lo mismo que metamos canutillos de cerámica, que metamos piedra volcánica, que metamos la bióbola. O sea, mientras más poroso sea lo que estemos poniendo, mientras más agujeritos tenga, mejor porque más superficie tienen las bacterias para alojarse. No es lo mismo que ustedes metan unos sticks lisos y que se peguen a ellos, a que tengan cosas con 20.000 huequecitos como la grava volcánica que tiene muchísimos agujeritos, o los canutillos de cerámica que están hechos con cerámica y están como perforaditos, tienen muchos agujeros. Eso, mientras más agujeros tenga, mejor porque mejor se reproduce la colonia bacteriana, ¿vale? Aparte de eso, digamos que, o sea, vale, el acuario va a depender un poco de qué acuario sea, ¿vale? Pero vamos a decir que un acuario promedio de unos 60 litros, lo lógico es que de forma natural tarde un mesito, mesito y medio más o menos en producir bien la colonia bacteriana. ¿Qué pasa? Que hay veces que esas pastillas se compran, esas bacterias se pueden comprar, pero no vienen los 3 tipos de bacterias, viene un tipo solo de bacterias o dos. Se tendría que formar de forma natural el tercer tipo de bacteria. ¿Qué pasa? Que eso no te lo dicen muchos fabricantes. Y muchas veces te dicen, no, no, metes la pastilla y en 24 horas ya lo tienes. Discrepo, pero bueno, fabricantes sabrán, ellos si fabrican tendrán sus estudios y sus pruebas hechas, sus ensayos y todo eso, ellos sabrán, pero yo discrepo mucho porque normalmente las bacterias que suelen dar suelen ser las Nitrococcus y o sea, las famosas Nitrobacter, las que hacen la segunda etapa, no las suelen vender eh, de forma comercial, ¿vale? No las suelen vender de forma comercial, no es que directamente no las venden, los productos que se suelen vender comerciales, productos comerciales que se suelen vender para eso, no suele venir el tercer tipo de bacterias, pero bueno. Entonces, de forma natural, tardaría como un mesito y medio más o menos, aunque eso lo van a saber, porque en un principio el acuario se les va a poner blanco, el agua, no el acuario, el agua se les va a poner turbia, van a tener como una especie de niebla en el acuario, ¿vale? Que van a decir, jolines, que parece que el agua está blanca. Eso es normal, es porque no hay esa bacteria. Las bacterias son el alma del acuario. Para mí el alma de un acuario es el filtro y la parte más importante del filtro es las bacterias y es por eso. Si la colonia bacteriana, si el filtro está bien, con su colonia bacteriana está bien, el acuario va a estar bien. No va a haber tantos problemas. Se van a dar cuenta de que de pronto en un principio les aparece una invasión de algas, no sé, hay altibajos muy grandes. Cuando ustedes vean que ese acuario se está empezando a estabilizar, que ya habrán pasado varios meses de que hayan montado su acuario con sus peces y todo, se van a dar cuenta que de pronto ya no tienen tantas invasiones de algas, ya no tienen... Ahí estamos hablando de que el acuario realmente se está estabilizando.
La colonia bacteriana, digamos que se asienta y por así decirlo toma control del acuario al 100%, que es cuando el acuario se estabiliza y cuando ya también ustedes le hacen un poquito de ojo al acuario. Pero en un principio, como no hay esas bacterias y hay un montón de amonio en el agua y hay luz porque le pondrán iluminación al acuario, de pronto van a tener invasiones de algas y cosas de ese estilo. Hay gente que dice que cuando se toca yo ahí no estoy muy clara, aunque no lo podría usar como un indicador realmente, yo no lo podría, pero creo que, o sea, para mí no es una prueba, pero podría ser un indicador, ¿vale? De que las bacterias están ahí. Y es que cuando vayan a limpiar el filtro, siempre les voy a dar un par de trucos de cómo cuidar la colonia bacteriana, ¿vale? Y una de ellas es el filtro. Es a la hora de alimentar. Cuando vayan a darle de comer a los peces, apaguen el filtro, siempre durante el periodo en el que estén alimentándose, esos minutos, que generalmente no deberían ser más de 2 minutos, que ustedes están añadiendo comida, dejen como 10-15 minutos al acuario para alimentarse, o sea, para los peces alimentarse bien y luego enciendan el filtro. ¿Por qué es eso? Porque si el filtro está encendido, cuando dan de comer, esa comida se mete dentro del filtro, el filtro la chupa. Aparte de que remueve toda la comida y los peces tienen que estar dando vueltas por todo el acuario para comer, para perseguir la comida, esa comida se va a meter dentro del filtro y dentro del filtro se va a podrir. Va a producir cierta putrefacción que eso daña seriamente a la colonia bacteriana. No solo eso, sino que si se produce putrefacción, esas bacterias de la putrefacción van a tomar el alojamiento de las bacterias nitrificantes. No es que las usurpen porque realmente no las matan, pero sí merman bastante la colonia porque es mala calidad de agua y lo que hace es que empieza a producirse bacterias dañinas que luego dan lugares a ciertas enfermedades como es hongos, podredumbre de aletas, podredumbre de escamas y cosas de este tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es apagar el filtro, cuando vayamos a lavar el filtro, a limpiarlo, o sea, cuando vayamos a limpiar el filtro, no se usa jamás, pero es que jamás y de forma rotunda, jabón, ni ningún tipo de jabón, ni cloro, ni lejía, nada. Para limpiar el filtro exclusivamente se usa agua. Y si puede ser agua del acuario, mejor. ¿Por qué? Porque si ustedes usan, salvo las personas que ya de antemano tengan agua tratada, ¿vale? Agua que no tenga cloro y todo esto, de resto, normalmente el agua de abastecimiento público suele venir con cloro y si ustedes meten agua con cloro para lavar la zona donde están las bacterias, se la van a cargar. Entonces, porque el cloro mata, o sea, aparte del cloro mata hasta los peces, mata las bacterias. Entonces, nos cargamos todo el ciclado que hemos hecho y todo el equilibrio que teníamos lo podemos estropear. Formas para cuidar las bacterias. Apagar el filtro para dar de comer, no, absolutamente no echar ningún tipo de producto de jabón ni nada de esto para limpiar, simplemente con agüita. Las esponjas le damos con un poquito de agüita a presión, que la esponja se queda perfecta, sin necesidad de frotarle con jabón ni nada de eso. Jamás se usa jabón para el acuario en general, ni para frotar la decoración ni nada de eso. Si ustedes ven que tiene una invasión de algas, por ejemplo, que se le pone la decoración verde, la ponen al sol un par de días y se les queda estupendo porque las algas con el sol y la sequedad se mueren. Que no tienen sol porque viven en una zona que no hay sol, la meten en un caldero de agua hirviendo y la dejan un ratito hirviendo y no hay problema. Eso lo pueden hacer con la grava, con la decoración y cosas de ese estilo. Pero las bacterias ni se les mete agua con cloro, ni se les mete restos de agua con jabón, ni se les mete agua con temperaturas altas, ni nada de esto, porque hay que cuidarlas muy bien. Así que cuando vayamos a limpiar el filtro, lo que vamos a hacer es limpiar con el propio agua del acuario. Eso es sagrado. Por otro lado, hay gente que apaga el filtro por la noche. Eso no se debería hacer porque se queda el agua estancada dentro del filtro y ese estancamiento de agua tampoco es bueno para las bacterias, ¿vale? Para que se forme la colonia bacteriana en un principio, lo que pueden hacer es que cuando ya lleve unas 2-3 semanitas, que ya haya algo de bacterias, aunque sea muy poquito, lo que pueden hacer es coger comida de los peces, o sea, pueden meter algún pececito, 1 o 2 peces, y les recomiendo que no sean peces demasiado sensibles a los nitritos ni cosas de ese estilo. Eh, Más vale que de los peces que vayan a meter, metan los más resistentes, alguna coridora o así, que no sean tan sensibles como algunos cíclidos, como los discos o cosas así, que son los ramireses, que son muy sensibles a los nitritos y todo esto. Metan peces más resistentes, pueden meter 1 o 2 pececitos y los empiezan a alimentar. ¿Qué pasa?
o sea, antes de meter los pececitos, a lo mejor 3 4 días antes, empiezan metiendo una o dos escamitas de la comida, una o dos escamitas en el acuario, las pulverizan y las echan al acuario. ¿Eso qué va a hacer? La descomposición de esas escamas, por así decirlo, es lo que va a empezar, es lo que va a arrancar a la colonia bacteriana. Es lo que va a hacer que las bacterias que haya empiecen a alimentarse y a producirse. ¿Qué pasa? Que si ustedes hacen eso un par de días antes y luego meten el pececito con sus excrementos va a empezar a producir amonio que va a alimentar a todas las bacterias que ya haya. Entonces eso es un disparador para que arranque la colonia y empiecen a reproducirse y empiece a hacerse el ciclo del nitrógeno, que es lo que se llama, lo que yo les expliqué antes de que del amonio lo pasan en nitritos y de nitritos en la segunda etapa lo pasan a nitrato, ¿vale? Cuando tenemos, como le digo, cuando tenemos un acuario muy grande, suele tardar un montón de meses en realidad. O sea, suele tardar bastantes meses. Yo para eso, como consejo, lo que pueden hacer, perdón, que me pica, perdón, para eso lo que pueden hacer es pedirle a algún amigo de confianza que sepan que tiene un acuario que está absolutamente sano. Si ha estado tratando los peces de algo anteriormente, olvídense de lo que les voy a decir, o si los está tratando en ese momento más todavía. Si tiene un acuario que está absolutamente sano y que por lo menos haga un año que no se le han puesto enfermos los peces de nada, ¿vale? Ni que haya tenido ninguna muerte extraña de peces, le pueden pedir un trozo de la esponja del filtro. ¿Por qué? Porque la esponja va a estar cargadita, cargadita, cargadita de las esponjas o de los canutillos de cerámica o lo que quiera que ahí tenga para alojar las bacterias. Va a estar cargado de esas bacterias. Entonces, lo que van a hacer es, digamos, de forma natural las inyectan en el acuario. Y ya con el amonio o los nitritos que produzca ese pez, toda esa colonia bacteriana se va a empezar a alimentar y a reproducirse de forma mucho más rápida. Ese para mí es el mejor método. Pedirle a alguien una esponjita, la tengan un tiempito, un mes y luego se la devuelven. Cuando se la vayan a devolver, desinfectenla bien. Y se la devuelven que ya como esa persona sigue teniendo sus bacterias, pues no pasa nada. El problema es al arrancar, ¿vale? No sea que ustedes tengan alguna bacteria y se las vayan a meter a esa persona en el acuario. Ahí sí, calienten bien y desinfecten bien, bien, bien y se puede seguir viendo si soporta ese material que ustedes tienen, soporta temperaturas altas, darle una hervida buena y desinfectarlo antes de dárselo por si las moscas, ¿vale? Cuando metan, más que nada porque si meten un pez nuevo, no van a saber si ese pez trae algo o no. Entonces, para evitarle problemas a esa persona que les ayudó a ustedes, pues hiervan eso y le devuelven la esponja en perfecto estado. Sabiendo, o sea, habiéndose puesto de acuerdo con esa persona para que no limpie el filtro ni cosas de ese estilo antes de ustedes darle o sea, después de ustedes darles la esponja, que lo haga antes para que cuando ustedes le den la esponja pues ya arranque y arranque bien, ¿vale? No, no vayan a dar problemas. Lo del tema de las bacterias es que es un mundo, gente. Si un acuario está bien, si un acuario tiene, o sea, para un buen mantenimiento de un acuario, porque todo afecta a las bacterias, todo. Miren, si ustedes tienen exceso de comida, si le dan demasiado de comer al acuario, aparte de que el agua se les va a poner marrón, porque esa comida entra dentro del filtro, se pudre dentro del filtro, genera una costra marrón dentro del filtro, y luego esa costra marrón se va despegando sola y volviendo al acuario en forma de niebla marrón. Aparte de eso, que eso es malísimo para las bacterias. Me acabo de acordar ahora de una ida de pinzas de hace un rato cuando les dije un indicador. Por eso les decía antes que si me iba por las ramas, me disculparan porque sí es verdad que este tema tiene un montón de matices. Una cosa que yo considero que aunque es un indicador, no puedo decir que realmente sea una prueba, porque la única prueba, o sea, hay mucha gente que dice, no, ¿por qué está así? La única prueba, y me pueden decir lo que quieran, la única prueba para certificar que esas bacterias se han producido en el acuario es coger un microscopio de no sé cuántos aumentos y mirarlo, y reconocer esa bacteria. O sea, si nos ponemos quisquillosos, nos ponemos quisquillosos, y a nivel científico, la única forma de comprobar eso es coger una muestra del filtro, una muestra de la baba esa que se genera y analizarla y ver qué es lo que hay ahí dentro, ¿vale? Entonces, como no todos tenemos esos microscopios electrónicos, avanzadísimos, modernísimos, y todo eso nos tenemos que guiar un poco a lo rudimentario. Y lo rudimentario, en mi opinión, es, si el filtro está bien mantenido, si hay un buen mantenimiento, no se tiene que formar la costra marrón que yo acabo de decir. Entonces,
en las paredes del filtro se va a formar una especie, perdón, se va a formar una especie de baba, una especie de, ustedes van a tocar las paredes y las van a notar resbalosas, pero al hacer así con el dedo, no se les va a quedar el dedo manchado de ningún color. Si se les queda manchado de algún color es porque el filtro está sucio, y eso porque hay exceso de suciedad o de comida. Tiene que ser transparente. Si hay esa babita transparente dentro, sobre todo en las paredes del filtro, porque como son superficies lisas, se nota mucho más. Ahí yo, en mi opinión, ¿vale? En mi humilde opinión, yo creo que ahí estamos hablando de que tenemos la colonia bacteriana. Mientras más repalicita, mejor, porque digamos que la capa de bacterias es más densa, más espesa, con lo cual la colonia bacteriana será muchísimo mayor, ¿vale? Yo creo que ese es un indicador para el tema de las bacterias, pero aparte de eso es lo que les decía hace un ratito. Un indicador puede ser que ya no tengan invasiones de algas, que el acuario se estabilice, porque de pronto hay caídas de pH, el pH se baja. ¿Por qué? Porque el nitrito, digamos el amonio en sus reacciones que hace con el agua y todo esto, baja el pH, acidifica el agua y baja el pH. Entonces, cuando no tenemos una colonia de bacterias estable, lo que hace es que el pH, hay caídas de pH, invasiones de algas. Por eso yo les decía que hasta varios meses después de que ustedes monten el acuario, es cuando van a empezar a ir viendo que el acuario dice en contra, pues ya no tengo invasiones, pues ya no tengo... Ahí es cuando estamos hablando de que tenemos la colonia completa. Eso no significa que tengamos que esperar 6 meses a poner los peces, es lo que les decía al principio. Pueden ponerlo, pero espérense un mesito y medio más o menos, una cosita así. Yo creo que mesito y medio es un tiempo más o menos prudencial para la mayoría de los acuarios, salvo que ya pasemos de 200 litros o 300 litros, que ya entonces ya metemos un poquito más, o incluso esa gente lo que hace es que ayuda con las bacterias comerciales, las cápsulas o el liquidito, las bacterias comerciales para favorecer la aparición de esas bacterias mucho más rápido, ¿vale? No sé qué decirle, es que las bacterias, si tenemos el filtro, o sea, si el filtro, si hacen un buen mantenimiento, es que insisto muchísimo en ese tema, si hacen un buen mantenimiento del filtro, en general, va a estar bien. Cuando se hagan los cambios de agua, no pueden, o sea, no se puede decir, bueno, cada 15 días, cada semana o cada 15 días limpio el acuario y hago el zafarrancho. Saco los peces por un lado, saco las gravas, la limpio, la cepillo bien, la froto, la vuelvo a meter, meto la decoración después de haberla cepillado y frotado muy bien, porque lo quiero muy limpito, porque quiero mi acuario estupendo de la muerte. Meto el agua, y meto los peces, saco el filtro, le pego la buena cepillada también y le pongo. Eso no se hace, porque estamos retirando las bacterias de todo el acuario. Entonces, como les he dicho antes, el alma de un acuario es el filtro por las bacterias. Entonces, si ustedes cambian el agua, como les dije al principio del vídeo, las bacterias están presentes en todo el acuario, pero sobre todo, absolutamente sobre todo en el filtro. Entonces, lo que van a hacer es, el día que hacen el cambio de agua, sifonean el fondo. No saquen el agua de arriba. El agua de arriba está limpia, siempre va a estar limpia. Saquen el agua del fondo, sifoneen. Por ahí hay un vídeo de la aspiradora de fondo. Si no saben lo que es sifonear o lo que sea, uno de mis vídeos que se llama aspiradora de fondo, pueden verlo y sacar la idea de lo que es un sifón para sifonear el fondo. Eso es crear un artilugio para, digamos, succionar como si fuera una aspiradora todo el fondo y sacar toda la porquería sin que se lleve la grava, ¿vale? Cuando hay arena, si tiene arena, lo que tienen que hacer es poner el sifón más largo para que la arena no suba, sino que por su propio peso vuelva a caer. Simplemente es eso, ¿vale? Pueden sifonear arena también, se puede hacer perfectamente, solo que el sifón que sea más largo y estrecho. De esa manera no se lleva la arena. Cuando sifoneen, cuando cambien el agua, sifonean el fondo. Porque así, ya que se llevan agua, llévense la del fondo, que es la que está toda sucia y llena de porquería. Haciendo eso, gente, se ahorran un montón de problemas y enfermedades en el acuario. El día que limpian el acuario no se limpia el filtro. Es más, el filtro, si está bien, si se le está haciendo un buen mantenimiento, y con el mantenimiento me refiero a apagar el filtro para dar de comer a los peces, alimentar la cantidad adecuada para los peces, sifonear cada vez que se cambia el agua, haciendo un buen mantenimiento, el filtro no debería tocarse en mes y medio o 2 meses, depende del tamaño del acuario. Pero para un acuario promedio de 60 litros, el filtro mínimo una vez al mes, o sea, como mucho, una vez al mes.
debería poder mantenerse al menos un mes sin que necesiten tocarlo. Si el filtro tiene mucha suciedad dentro, hay que corregir inmediatamente porque hay alguna maniobra que estamos haciendo mal, ¿vale? Teniendo un buen mantenimiento del filtro, las bacterias se mantienen. ¿Por qué? Porque ustedes llegan el día que hacen la limpieza en el acuario. Limpieza no, vamos a sifonear, ni sacamos peces, ni sacamos decoración, ni todo eso. Si la decoración se pone verde o la grava se pone verde es porque tenemos algas. Si tenemos algas es porque tenemos, por un lado, mucha luz y por otro lado, muchos nitritos o nitratos en el agua, ¿vale? Entonces, cuando hagamos nuestro cambio periódico de agua, como hemos dicho, hay que cambiar, hay que renovar esa agua para que los peces no se intoxiquen. Porque aunque las bacterias hacen muy bien su trabajo, hay que descargar esa agua porque tampoco es magia lo que se hace en el acuario, lo que hacen las bacterias, ¿vale? Entonces, ayudan, pero también tenemos que poner de nuestra parte que los peces necesitan renovación de agua. Entonces, si se hace todo bien, si ustedes cuando cada vez que van a cambiar el agua, sifonean del fondo, el agua está más limpia. ¿Qué pasa? Que al sifonear sí se están llevando bacterias, es cierto. Pero no pasa nada porque ya el resto del acuario tiene un montón de bacterias. Y en el filtro hay una barbaridad. Entonces, con que el filtro siga funcionando, va a ir, digamos, entre comillas, esparciendo esas bacterias otra vez y van a volver a invadir el fondo, la grava, la arena, el sustrato, ¿vale? Entonces, no hay problema porque la colonia se vuelve a regenerar. ¿Qué pasa? Que si sacan todo y limpian todo, ya no hay bacterias. Entonces, hacemos el mismo efecto que si acabáramos de medicar. Nos cargamos a todas las bacterias y tendríamos que volver a empezar otra vez el ciclado del acuario. ¿Qué pasa? Cuando hacemos medicación, el tema de la medicación es un caso aparte. Cuando hacemos medicación, que por cierto, para medicar hay que retirar el carbón activo, porque este anula el medicamento, digamos que lo descompone, ¿vale? O le retira ciertos metales que hace que la estructura molecular de ese medicamento ya no sea la misma, o sea, ya no es ese medicamento, es otra cosa, otra sustancia, y lo anula. Entonces, para medicar hay que quitar el carbón. Si nosotros medicamos y utilizamos sobre todo antibióticos, vamos a tener en cuenta que ese antibiótico no va a distinguir, la mayoría de ellos no va a distinguir qué bacterias está matando. Entonces nos va a matar la del filtro también. Tengan eso en cuenta porque se van a tropezar con ese caso muchísimas veces y tengan en cuenta que después de un tratamiento es como si empezáramos un ciclado otra vez. O bien le piden a un amigo la esponjita, bien ustedes con un poquito de paciencia, o bien metiendo las cápsulas o el líquido de bacterias comerciales, ¿vale? Am, no sé qué más decirle respecto al tema del ciclado. Es que el ciclado es eso, es la formación de colonias bacterianas. El ciclo del nitrógeno ya se lo he explicado. No sé si se me queda algo, si se me queda cualquier cosita me preguntan. Para la gente que no esté en el grupo, hay un grupo, he creado un grupo, una página en Facebook, es un grupo, se llama Grupo Cristina Acuarios Isis Tecoa, mi nombre es Cristina. Les dejo el enlace por aquí abajo para que nos agreguen. Les animo a que participen en él. De hecho, yo los comentarios de los vídeos, después de que después de que YouTube y Google Play se fusionaron, yo no respondo porque la mayoría de los mensajes no los puedo responder, no me aparece la opción de responderlos y me meto en el Google Play y es un follón. Entonces, lo que hago es que directamente agréguense ahí. Además, habemos un grupo muy chulo. Entre todos nos echamos una mano a todos. Si tienen cualquier duda, publíquenla en el muro del grupo, no en el muro de mi página de Facebook, en el muro del grupo, porque es ahí donde vamos a responder todos y porque estamos todos y entre todos nos ayudamos. No me dejen privados porque básicamente si me dejan o sea, si me dejan un privado, lo ideal es que perdón que se fue la luz, ahora es que estoy utilizando la luz de la pantalla también. Si me dejan un privado, lo que puede pasar es que por un lado yo no lo vea, o segundo, yo vea que ese mensaje ya lo he respondido como 50 veces en privado. Entonces lo ideal es ponerlo en el muro para que todos vean las respuestas de todos y las preguntas de todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu mensaje no lo o sea, el mensaje que ustedes dejen, a lo mejor, si lo dejan privado, yo a lo mejor no lo veo. Pero si lo dejan en el muro, si yo todavía no lo he visto, a lo mejor otra persona sí los ha visto y les dice, ah, pues mira, a mí me pasó eso y lo resolví con esto y esto y esto. Y entre todos, de verdad que somos una piña y se está creando una familia acuariófila muy, muy chula. La gente se está animando muchísimo, incluso a publicar fotos de sus acuarios y compartir vídeos de sus acuarios y sus anécdotas y sus cositas. Así que les invito a que se agreguen por allí. Y pues nada, dicho esto, no me queda más, que no se me ocurre así nada más por lo pronto. Cualquier duda, de verdad, cualquier duda la comentan.
Si puede ser en el grupo, mejor, porque aquí no voy a poder responder la mayoría de las veces. Cualquier duda la comentan, que la dejen escrita allí, que sin problema entre todos respondemos, ¿vale? Pues nada, no más por hoy, así que, pues nada, hasta la próxima. Chao.